una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. El fin de semana que recién culmina, se produjo un fenómeno en las redes sociales de República Dominicana, o sea, en las redes de muchos dominicanos, porque las redes no son de un solo país, en donde se produjo un ataque masivo a varios periodistas destacados de este país, con lo que se llama técnicamente los fake news, es decir, noticias falsas. Esto a propósito de estas noticias, de estos temas, de los fondos de la USAID de los Estados Unidos en República Dominicana. Y los ataques provinieron de un periodista, primera vez que veo su nombre, creo que se llama Johnny Arrendel, que publicó una noticia de estos tipos rumor y que corrió como bola de nieve y comenzaron personas interesadas a aumentar esa noticia falsa contra los periodistas Uchi Lora, Marino Zapete, Edith Febles, hay más periodistas, Juan Bolívar Díaz, María Cela Álvarez, entre otros. Y esto es un tema que viene de viejo, porque una parte de esos periodistas, sobre todo Juan Bolívar Díaz, Marino Zapete y Uchi Lora, se identificaron plenamente con la Marcha Verde. Entonces, hay un cruce, hay una mezcla de temas que ha aflorado ahora con lo de la USAID, que tiene que ver con denuncia contra corrupción pública, apoyo a Marcha Verde, a PLD, entre otras cosas. Y han mezclado todo eso. El periodista Uchi Lora, de alta reputación, al igual que los demás, ya una persona entrando a las 8 décadas, Uchi Lora debe tener como 78 años, y que se mantiene muy activo. Uchi Lora hizo una denuncia de ataques de personas malintencionadas que han publicado cosas de él. Y Uchi Lora es un gallito de pelea, como decimos los cibaeños. O sea, en el ejercicio de periodista, Uchi Lora se fue a los tribunales cuando hubo que ir a los tribunales. Y trae un pleito viejo en su ejercicio de periodista contra el gobierno que por muchos años encabezó el PLD, en donde por el tema aquel de la información pública a la que la ciudadanía tiene derecho, y la construcción del metro, de la capital y todo esto, y que el gobierno se resistía a entregar informaciones, decía que eran como informaciones clasificadas, pero una obra pública, construida con fondos públicos. Y la Suprema Corte de Justicia le dio ganancia de causa a Uchi Lora en ese caso. Y es evidente, al PLD, esos periodistas les cae mal, porque después de todo eso, en el caso específico de Uchi Lora, los demás, Uchi y los demás que hemos mencionado, Marino Zapete, Juan Bolívar y otros y otras, estuvieron en primera fila en las marchas realizadas en varias provincias de este país, llamada Marcha Verde, porque lo que hacía ese movimiento lo que hacía era marchar contra la corrupción, y fueron masivas. Nosotros participamos en Santiago, en San Francisco, en San Pedro de Macorís y en la capital. Estuvimos cerca de Marcha Verde.
No participamos directamente porque ya estábamos involucrados con lo de Santiago Este, que era una lucha que no podíamos soltar. Bueno, pero el caso es que este periodista, Uchi acusa, dice que hay sectores detrás de ese accionar de mala fe, que produjeron bueno, ya no se llama tweet, producciones en la plataforma X, en YouTube y otras redes, contra Zapete, contra Uchi Lora, Juan Bolívar, acusándolos de que recibieron dinero, que recibieron fondos de la agencia de los Estados Unidos. Y han dicho que no. Todos han dicho que no. María Cela Álvarez, Edith Feble, el propio Uchi. Y nosotros creemos, bueno, una agencia que hace inversión, como Estados Unidos, que hace inversiones vía sus agencias en América Latina, no va a pagar a un periodista directamente, sino que son financiamientos de proyectos. Y nosotros hemos dicho en esta mesa, cuando nos referimos a la USAID y a sus financiamientos en República Dominicana, nosotros participamos en uno de los proyectos financiados por la USAID, no con financiamiento total, pero inició con financiamiento mayoritario del proyecto Casa Comunitaria de Justicia, que la primera fue en Cienfuegos. Y nosotros fuimos el primer empleado contratado para ese proyecto. Un proyecto bueno. Todavía están las casas ahí funcionando. Hay 9 en República Dominicana. Entonces, la agencia financia proyectos presentados por ONGs o por el gobierno. De manera que este asunto, esta surrapa, como dice el dominicano de a pie, llevado a las redes sociales contra periodistas exitosos que han pasado toda su vida, en el caso de Juan Bolívar, por ejemplo, que en el gobierno, lo que le ha caído mal, incluso mal al propio PLD, que fueron los que salieron perdiendo en estas manifestaciones de Marcha Verde. Los PLDistas no aceptaban que ninguna persona caminara por la calle con una ropa verde. Dice, había una actividad del gobierno, en un cuadrante muy amplio era detenido todo el que portaba algo verde. Una estupidez. Y por eso lo sacaron del poder en ese momento, por su reacción estúpida. Claro, como era contra la corrupción y ellos estaban gobernando, bueno, hubo esa combinación. Este caso de las noticias falsas y que ha afectado a estos periodistas, que no podrán hacer mucho porque ya el señor Arrendel, periodista, se disculpó públicamente en un comunicado, pidió disculpas por publicar esto en una red social y que produjo la bola de nieve, es decir, que con los minutos, con las horas, fueron personas replicando. ¿Y por qué se da esa réplica de los mensajes? Bueno, en las redes sociales se dan esas cosas, el morbo de las personas que utilizan redes sociales. Mucha gente no tiene contenido propio que publicar y entonces comparte. Y cuando es contra una persona pública que ha estado en la palestra, incluso tanto a Zapete como a Juan Bolívar, se le acusó de ser de Marcha Verde y luego para ser como funcionario en el gobierno. Creo que no directamente Marino Zapete, pero se habló de que su esposa y esto que el otro. Bueno, el caso es que, bueno, el ejercicio de la profesión y el ser dirigente político y el ser funcionario público, usted está en el escrutinio de la población. Eso es inevitable. ¿Qué podemos sacar? ¿Cuál es la experiencia, la enseñanza de esta situación? Primero, no es recomendable a ninguna persona estar publicando noticias falsas, rumores
sobre otra persona, porque se arriesga a ser demandado y a pasar malos ratos. Y segundo, actuar con transparencia. Es lo mejor, actuar correcto, porque hoy día, porque eso pudo haber pasado bien hace 4 o 5 décadas, pero hoy día quien actúe en público deberá actuar de manera correcta. De lo contrario, también puede ser no solo víctima de los rumores, sino que puede ir a ser procesado por no manejarse bien con lo que es del pueblo. De manera que ahí está esa experiencia. Nosotros lamentamos que esos periodistas que se han consagrado al ejercicio de su profesión hayan sido víctimas de un desaprensivo que incluso es colega y profesional. Continuamos en Informaciones de Nivel.